Llega un punto en la vida de todo hombre en el que el silencio se convierte en su arma más poderosa. No las palabras, no la ira, no los discursos interminables ni las discusiones para demostrar algo, solo el silencio. Porque cuando finalmente dejas de explicarte, cuando dejas de reaccionar, cuando dejas de buscar su aprobación, es cuando ella empieza a sentir todo lo que ha estado ignorando. Cada acción, cada palabra dicha a la ligera, cada falta de respeto que creyó pasar desapercibida. Todo empieza a resonar en ese silencio. El silencio de un hombre impacta de forma diferente. No está vacío, está cargado de emoción, reflexión y poder. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de esto porque han sido condicionados a arreglarlo todo, a explicarse sin cesar, a demostrar su valía a través del esfuerzo. Pero la verdad es que cuando guardas silencio no te estás retirando, estás recuperando tu poder. La dejas afrontar la realidad de lo que ha creado. Le regalas la posibilidad de extrañarte, de sentir el vacío que tu presencia una vez llenó. Las mujeres son seres emocionales, se conectan a través de la energía, la atención y las palabras. Cuando ese flujo se interrumpe, se crea un vacío. Ese vacío le provoca una profunda sensación, más profunda que cualquier argumento o disculpa. Empieza a recordar el tono de tu voz, la calidez de tu energía, cómo tu presencia solía darle estabilidad. El silencio la obliga a enfrentarse a sí misma, a escuchar el eco de sus propios actos. Los hombres hablan demasiado cuando temen perder el control. Pero el silencio es la marca de un hombre que ya no anhela ser comprendido. Ha dejado de fingir, ha dejado de intentar convencer a nadie de su valía. Deja que su ausencia hable por sí sola. Y créeme, la ausencia grita más fuerte que cualquier discurso. Este video te mostrará por qué el silencio no es debilidad, sino estrategia. Aprenderás a usarlo en momentos de conflicto, cómo lograr que respete tu distancia emocional, cómo reconstruir la atracción sin decir una palabra y cómo usar el silencio para poner a prueba su compromiso contigo. Cada sección te abrirá los ojos al poder que reside en ti cuando dejas de reaccionar y comienzas a observar. Porque cuando un hombre aprende a dominar su silencio, se vuelve impredecible. Deja de ser controlado por la emoción y es entonces cuando una mujer empieza a sentir el peso de perderlo. Así que si alguna vez te has preguntado por qué tus palabras nunca parecen funcionar o por qué ella solo empieza a preocuparse cuando dejas de hablar, esta es la verdad que te has estado perdiendo. 1. Su mente se alimenta de atención. Una mujer no solo escucha tus palabras, se alimenta de tu atención. Es su oxígeno emocional. Cada mirada, cada mensaje, cada reacción que le das alimenta su sensación de poder e importancia en tu vida. Cuando discutes con ella, cuando te explicas sin cesar, incluso cuando defiendes tu punto de vista, estás alimentando ese poder. Le demuestras que su comportamiento aún controla tu estado emocional y una vez que lo sabe, puede manipularlo, a veces sin siquiera darse cuenta. Pero en el momento en que guardas silencio, todo cambia. El silencio le dice algo que ningún argumento puede, que ya no controla tus emociones, que ya no vive gratis en tu mente. Al principio se sentirá confundida, te pondrá a prueba, intentará provocar tu silencio, te provocará, tratará de obtener una reacción, porque tu silencio la obliga a afrontar una verdad que no le gusta, tu energía ha cambiado. Cuando una mujer pierde tu atención, comienza a perder su estabilidad emocional, se siente inquieta, intranquila. Eso se debe a que la atención es su medida de conexión y cuando desaparece, siente distancia. Esa distancia la afecta más de lo que crees. De repente, empieza a darle vueltas a las cosas. ¿Por qué no responde? Me pasé de la raya. ¿Habrá perdido el interés? La misma mujer que parecía fría y distante comenzará a ensimismarse una vez que guardes silencio. La mayoría de los hombres no dejan que su silencio dure lo suficiente para que funcione. Entran en pánico, lo rompen, se preocupan, intentando ver si está bien, intentando arreglar lo que creen que está mal. Pero eso rompe el hechizo. El poder del silencio reside en la constancia. Debes tener la suficiente serenidad para mantener la calma incluso cuando intente hacerte sentir culpable, provocarte o hacerte sentir cruel. El silencio no es crueldad, es control, es disciplina emocional. Actuará como si tu silencio no la afectara, pero sí lo hace.
Las mujeres sienten la energía mucho más profundamente que las palabras. Aunque no lo diga, percibe el cambio de tono, el vacío de tu ausencia, la atención que antes daba por sentada. Por eso, el silencio la hace reflexionar más que cualquier explicación. Tu ausencia se convierte en el espejo que nunca quiso mirarse. La verdad es que el silencio revela su verdadera postura. Una mujer que se preocupa de verdad buscará tu ayuda. Intentará reconectar, se mostrará más sensible, empezará a extrañarte, pero una mujer que solo se alimentaba de tu atención desaparecerá cuando se agote, y eso es justo lo que necesitas ver. Así que recuerda, cada vez que reaccionas emocionalmente, alimentas su ego. Cada vez que guardas silencio, alimentas su curiosidad. Y la curiosidad es la semilla de la atracción. Cuanto más se pregunta, más siente. Cuanto más siente, más busca. Al retirar tu atención, no pierdes poder, sino que lo ganas. Le das una muestra de lo que se siente vivir sin tu energía. Ese silencio se convierte en su maestro. Y cuanto más tiempo lo sostengas, más profundamente lo sentirá ella. 2. El silencio crea tensión emocional. Cuando un hombre deja de hablar, el silencio no solo se queda en el aire, sino que genera presión. Crea una tensión que afecta las emociones de la mujer, porque está programada para resolver la desconexión emocional. Lo siente en su cuerpo cuando algo cambia. Percibe cuando la energía que solía recibir de ti desaparece de repente. Ese silencio no es paz para ella. Es ruido. Se le mete en la cabeza y la hace repasar todo lo que dijo o hizo. Verás, las mujeres son detectives emocionales, no soportan la incertidumbre. Pueden ignorar la lógica, pueden justificar sus acciones, pero no pueden ignorar la tensión emocional. Cuando dejas de hablar, cuando dejas de explicar, creas un vacío que su mente no puede llenar fácilmente. Empieza a preguntarse, ¿qué estará pensando? ¿Estará enfadado? ¿Habrá pasado página? ¿Le importará siquiera? Esa incertidumbre la atormenta. Es lo único que no puede controlar. La mayoría de los hombres creen que necesitan expresarlo todo para que ella lo entienda. Pero cuando explicas, le das claridad. La claridad mata la curiosidad. La curiosidad es donde residen sus emociones. Cuanto menos sabe, más siente. Por eso el silencio funciona. La mantiene emocionalmente involucrada sin que muevas un dedo. En el mundo de las citas actual, las mujeres están acostumbradas a que los hombres las persigan, les den explicaciones y se disculpen por cosas que ni siquiera hicieron mal. Es un ciclo que agota la energía masculina y aumenta su sensación de control. Pero cuando te sales de ese juego, cuando no dices nada y te mantienes firme, rompes su ritmo. La colocas en un terreno desconocido. De repente es ella quien tiene que pensar. Es ella quien tiene que reflexionar. Ese cambio la desestabiliza. El silencio entre ustedes se convierte en un espejo que refleja su propio comportamiento. Cada palabra hiriente, cada acción desdeñosa, cada pequeño momento en que te dio por sentado, ahora resalta para ella. Porque sin tu voz se queda con sus propios pensamientos, sin tu atención se queda con sus propias emociones. Y es entonces cuando empieza a aflorar el arrepentimiento. El poder del silencio no reside en el castigo, sino en la presencia. Sigues ahí, pero sin alimentar su drama. No reaccionas, observas. Eso es lo que la vuelve loca. No puede etiquetarte, no puede predecir tu próximo movimiento y ya no puede controlar tus sentimientos. Esa incertidumbre le provoca una profunda emoción, porque en el fondo sabe que ha perdido tu disponibilidad emocional. La tensión emocional es el latido de la atracción. Cuando la creas a través del silencio, ella empieza a perseguir ese latido de nuevo. Comenzará a hacer pequeñas cosas para reconectar, dar me gusta a tus publicaciones, enviar mensajes al azar, poner a prueba tu respuesta. Quiere romper el silencio, no porque le importen las palabras, sino porque desea la liberación emocional que proviene de tu atención. Aquí es donde la mayoría de los hombres fallan. Rompen el silencio demasiado pronto, reaccionan precipitadamente en cuanto ella se acerca, desesperados por restablecer la paz. Pero la verdadera fuerza del silencio reside en la perseverancia. Cuanto más tiempo lo mantengas,
más lo sentirá ella. Deja que la atención se disperse, deja que se pregunte, deja que extrañe el sonido de tu voz. Con el tiempo, esa atención la impulsará a reflexionar como nunca antes. Entonces sabrás que tu silencio ha logrado lo que las palabras jamás pudieron, hacerla escuchar sin que dijeras nada. 3. La distancia despierta su respeto. El respeto no crece con la comodidad, sino con la distancia. Cuando siempre estás disponible, siempre listo para responder, siempre intentando arreglar las cosas al instante, ella deja de verte como un hombre al que puede respetar. Te vuelves predecible, te vuelves emocionalmente accesible a demanda. Y nada mata la atracción más rápido que un hombre demasiado accesible. Cuando guardas silencio, creas distancia. Esa distancia le recuerda que no te tiene bajo su control. Le demuestra que tu atención se gana, no se da libremente. Ese cambio la obliga a reevaluar cómo te ha tratado. Empieza a recordar momentos en los que desestimó tus esfuerzos, ignoró tus necesidades o dio por sentada tu presencia. El silencio le da espacio para darse cuenta de que quizás haya presionado demasiado a un buen hombre. El respeto nace cuando un hombre establece límites sin gritarlos. El silencio es el límite más claro que existe. Dice, no estoy aquí para dramas, no estoy aquí para que me pongan a prueba, estoy aquí para que me valoren. Y cuando lo dices sin palabras, solo con tu serena retirada, ella lo siente en lo más profundo de su ser. Porque en el fondo, toda mujer respeta a un hombre que puede alejarse de las tonterías sin perder la compostura. En el mundo de las citas actual, a los hombres se les dice constantemente que se comuniquen más, pero la comunicación no es el problema, sino el exceso de comunicación. La mayoría de los hombres se ganan el respeto de los demás con sus palabras, revelan demasiado, reaccionan demasiado rápido, explican lo que nunca debería ser necesario explicar. Y cada vez que lo hacen, le enseñan que puede hacer lo que quiera y aún así conservarlo. Pero cuando guardas silencio, eso cambia. Le recuerdas que tener acceso a ti es un privilegio. La distancia provoca la reflexión. Cuando no tiene noticias tuyas, se ve obligada a ver el desequilibrio en vuestra relación. Empieza a preguntarse, ¿por qué dejó de contactarme? ¿Por qué parece tan tranquilo? ¿Lo perdí? Ese es el tipo de reflexión que genera respeto, porque cuando una mujer siente que pierde a un hombre que creía poder controlar, empieza a valorarlo de otra manera. La belleza del silencio reside en que no exige nada, pero lo da todo. Reconstruye tu imagen en su mente. Le permite verte de nuevo, no como el hombre que siempre da explicaciones, sino como el hombre que no necesita hacerlo. Empieza a recordar tu fortaleza, tu serenidad, tu autoestima. Comienza a compararte con el bullicio de otros hombres que persiguen, ruegan y abruman con mensajes. Y en esa comparación destacas sin siquiera intentarlo. Nunca lo admitirá en voz alta, pero el silencio de un hombre al que una vez tuvo acceso duele más que cualquier discusión. Es una autoridad silenciosa, la que indica que no competirás por su atención, simplemente la retirarás. Los hombres que se ganan el respeto no son los más ruidosos ni los más dominantes. Son los que pueden dar un paso atrás sin perder la compostura. No alardean de su valía, se la hacen sentir con su ausencia. Eso es lo que hace el silencio. Te presenta de nuevo como un hombre difícil de olvidar. Cuanto más dure ese silencio, más crecerá su respeto. Y cuando finalmente vuelva a contactarte, no lo hará con arrogancia, sino con dulzura, porque la distancia la hizo humilde y el silencio le recordó que tu presencia es algo que hay que ganarse. 4. El silencio revela sus verdaderas intenciones. Cuando guardas silencio, rápidamente descubrirás con qué tipo de mujer estás tratando. Las palabras pueden ocultar motivos, pero el silencio los expone. En el momento en que dejas de dedicarle tu tiempo, atención y energía, te demuestra si estaba contigo para conectar o para controlarte. Una mujer que realmente te valora sentirá profundamente tu silencio.
Percibirá que algo falta, no porque pierda atención, sino porque pierde conexión emocional. Se pondrá en contacto contigo. Te preguntará si estás bien, no por pánico, sino por genuina preocupación. Querrá recuperar la paz, no solo su sensación de poder. Ese tipo de mujer siente tu silencio porque le importa de corazón, pero luego está el otro tipo, la que solo se preocupaba por la atención que le dabas. En el momento en que guardas silencio, desaparecerá. No preguntará cómo estás. No le importará reconectar. Ella simplemente buscará otra fuente de validación porque su apego nunca se trató de ti, sino de cómo la hacías sentir consigo misma. Y ese silencio revela esa verdad más rápido que cualquier confrontación. Los hombres pierden demasiado tiempo intentando descifrar señales contradictorias, tratando de analizar qué quiso decir con sus palabras o su tono. El silencio lo hace innecesario. No necesitas hacer preguntas cuando sus acciones hablan más que sus respuestas. La mujer que se preocupa aparecerá. La que no se desvanecerá, y cualquiera de los dos resultados te da paz, porque la claridad es poder. Lo que el silencio realmente te da es perspectiva. No es solo para que ella sienta, es para que tú veas. Empiezas a notar cuánto de ti mismo estabas entregando, con qué frecuencia hablabas solo para llenar un vacío, con qué frecuencia reaccionabas en lugar de observar. El silencio reequilibra eso, te devuelve el control de tu propia energía. Empiezas a darte cuenta de que no necesitas buscar respuestas cuando tu ausencia es la pregunta. Cuando dejas de hablar, invitas a la verdad. Las mujeres son espejos emocionales, reflejan la energía que proyectas. Cuando guardas silencio, ya no puede reflejar tus emociones, se queda con las suyas. Es entonces cuando se revela su verdadero yo. Verás su paciencia, verás su gran empatía, verás si es capaz de madurez emocional o si su amor dependía de tu atención. Algunas mujeres se pondrán a la defensiva, intentando provocarte solo para romper tu silencio. Otras intentarán hacerte sentir culpable para que vuelvas a hablar, acusándote de ser distante o frío. No caigas en eso. Son tácticas de manipulación para recuperar el control emocional. Mantén la calma, guarda silencio. Tu silencio no es una falta de respeto, es observación. Observas cómo maneja la distancia y eso te dice todo lo que necesitas saber sobre su profundidad. El silencio es la clave de la verdad en las relaciones. Revela si está emocionalmente involucrada o simplemente es dependiente. Quienes se preocupan acortarán la distancia. Quienes no, la dejarán abierta. De cualquier forma, ganas, porque has dejado de perseguir ilusiones. Así que la próxima vez que te sientas perdido o inseguro, no discutas, no des explicaciones. Simplemente guarda silencio y observa qué sucede. La reacción que obtengas revelará más que cualquier confesión. 5. El silencio invierte la dinámica de poder. Todo hombre ha experimentado esa pérdida gradual de poder en una relación. Ese momento en que empiezas a modular tu tono, a justificar tu valía, a andar con pies de plomo solo para mantener la paz. Crees que la haces feliz, pero en realidad le estás cediendo el control. Cuanto más hablas, más controla ella el ritmo. Por eso el silencio es un reinicio tan poderoso. Cambia la dinámica, devuelve el peso emocional a ti. Cuando guardas silencio, interrumpes su sensación de dominio. Dejas de desempeñar el papel que ella espera, el del hombre que siempre reacciona. Eso la confunde. Está acostumbrada a que la persigas, a que lo arregles todo, a que demuestres tu valía. De repente, ya no tiene ese poder. Lo has arrebatado sin decir una palabra. Ese es el poder de la confianza silenciosa. Dice mucho. En silencio, creas misterio. El misterio es lo que vuelve a atraer las emociones de una mujer hacia ti. Cuando no sabe cuál es su lugar, empieza a sentir la misma ansiedad que una vez te hizo sentir. Es entonces cuando comienza a buscar no control, sino claridad. Quiere saber qué pasa por tu cabeza. Quiere volver a sentir tu atención. Quiere reconectar con la energía que antes dominaba. La mayoría de los hombres no se dan cuenta de cuántas veces ceden su poder al comunicarse en exceso. Cada vez que intentas explicarle algo que ya sabe, cada vez que buscas reafirmación, la haces sentir como la que manda en la relación. El silencio elimina eso. Le dice, no tienes derecho a controlar cómo me siento.
no tienes derecho a dictar cómo actúo. Esa fuerza silenciosa la inquieta porque le recuerda que tú eres el estable, el ancla emocional que no puede manipular. Y aquí está lo interesante. En el momento en que siente ese desequilibrio, su atracción crece. Puede que no le guste la sensación de perder el control emocional, pero respeta al hombre que puede mantener la compostura en esos momentos. El respeto siempre precede a la atracción genuina. Una mujer puede discutir con un hombre al que no respeta, pero jamás podrá desearlo de verdad. El silencio le permite recuperar ese respeto. No necesitas amenazar con irte. Tu tranquila retirada lo dice todo. Ella presiente que se ha excedido. Esa comprensión no llega con la confrontación, sino con la distancia. Cada día que guardas silencio, el equilibrio cambia. Ella se vuelve más consciente de sí misma, más cautelosa, más decidida. Empieza a pensar antes de hablar. Empieza a valorar tu paz porque no quiere volver a perderla. El silencio también te hace impredecible. Y la imprevisibilidad es poder. Cuando una mujer no puede predecir tus reacciones, no puede controlar el resultado. Esa tensión la mantiene emocionalmente involucrada. Reaviva esa chispa que sintió al conocerte, la curiosidad, la admiración, la atracción emocional. Ya no eres el libro abierto que puede leer, eres el misterio que no puede resolver. Pero entiende esto, el silencio solo funciona cuando se basa en el respeto propio, no en el resentimiento. No la ignoras para castigarla, sino para que se restablezca el equilibrio. Le demuestras que tu paz importa más que su aprobación. Esa energía masculina no solo llama la atención, sino que también genera respeto y con el tiempo, lealtad. En un mundo donde se les exige a los hombres que constantemente se expliquen, se defiendan y se justifiquen, el silencio es rebeldía. Es tu forma silenciosa de decir, elijo mi paz. Y cuando ella se dé cuenta de que ya no controla esa paz, sentirá el peso de lo que ha perdido. 6. El silencio la hace responsable emocionalmente. Cuando dejas de hablar, dejas de absorber su caos emocional. Dejas de cargar con el peso de sus cambios de humor, sus arrebatos, su constante necesidad de reafirmación. El silencio la obliga a afrontar las emociones que ha estado proyectando en ti. La hace responsable de la energía que aporta a la relación. Y esa responsabilidad, algo que muchas mujeres rara vez experimentan, puede ser un shock para ella. La mayoría de los hombres se convierten en sacos de boxeo emocionales sin darse cuenta. Creen que estar tranquilos significa estar disponibles para absorber todo lo que ella les lanza. Pero la verdadera calma no se trata de ser infinitamente paciente, sino de saber cuándo dejar de participar. Cuando tu silencio entra en escena, traza una línea que ella puede sentir. Le dice, tus emociones son tuyas. Ese simple límite lo cambia todo. Al principio puede que reaccione con fuerza, te llamará frío, distante, insensible. Intentará provocar una reacción, arrastrarte de nuevo a su tormenta emocional. No lo hagas. En el momento en que te expliques o te defiendas, habrás roto la lección que tu silencio le estaba enseñando. Mantente firme. Deja que experimente lo que es enfrentar sus emociones sin tu constante apoyo. Es incómodo para ella, pero esa incomodidad es lo que la lleva a crecer. Cuando una mujer se da cuenta de que ya no puede descargar sus emociones en ti, comienza a autorregularse, empieza a pensar antes de hablar, empieza a reflexionar antes de reaccionar. Eso es madurez emocional y no se consigue con sermones ni discusiones. Se consigue con el silencio tranquilo e inquebrantable de un hombre. Tu silencio no la castiga, la educa, le enseña a manejarse, le muestra que el amor no significa tolerancia ilimitada, significa respeto mutuo, y el respeto solo existe donde hay responsabilidad. Cuando no entras en sus juegos emocionales, se queda sola. Es entonces cuando se ve obligada a enfrentarse a sí misma. Lo notarás con el tiempo, su tono cambia, su energía se suaviza, sus palabras se vuelven más cuidadosas. Ella empieza a acercarse a ti con respeto en lugar de con aires de superioridad. ¿Por qué? Porque tu silencio le hizo darse cuenta de que no tiene derecho a tu carga emocional. Le has mostrado lo que es la paz y ahora tiene que estar a la altura.
La clave es la constancia. El silencio solo genera responsabilidad cuando es constante. Si te mantienes tranquilo unos días y luego explotas, pierdes credibilidad. Pero si te mantienes firme, pase lo que pase, te ganas su autoridad. Ella aprende que tus emociones no son manipulables y que su comportamiento tiene consecuencias. Así es como se forja el verdadero respeto. Y es aquí donde muchos hombres redescubren su fortaleza, porque el silencio te da espacio para pensar con claridad. Dejas de reaccionar por emoción y empiezas a responder con principios. Empiezas a ver patrones que eran invisibles cuando estabas demasiado ocupado hablando. Comprendes sus detonantes, sus defensas, sus ciclos y aprendes a mantener la calma en medio de todo. Cuando dejas de hablar, no te rindes, maduras. Pasas de la reactividad emocional a la inteligencia emocional. Le estás demostrando que el amor sin disciplina es caos y a través de eso empieza a verte de otra manera, no como el hombre con quien desahogarse, sino como el hombre que la ayuda a ser mejor persona. El silencio no solo la hace extrañarte, sino que también la hace replantearse sus sentimientos. Y cuanto más tiempo guardes silencio, más se dará cuenta de que la única manera de reconectar contigo es mediante la responsabilidad emocional, no la manipulación. 7. El silencio aumenta el valor de tu presencia. Cuando finalmente te retiras y guardas silencio, sucede algo interesante. Tu presencia comienza a cobrar valor nuevamente. La misma mujer que antes ignoraba tus mensajes o desestimaba tus esfuerzos, empieza a anhelar la misma energía que antes daba por sentada. No es porque haya cambiado repentinamente, sino porque tu silencio la obligó a sentir tu ausencia. Y la ausencia siempre agudiza el aprecio. La gente solo valora lo que puede perder cuando siempre estabas ahí, dispuesto a responder, a solucionar problemas, a complacer. Tu presencia se convirtió en ruido de fondo. Ella no lo notaba porque era constante, pero en el momento en que desapareces en el silencio, esa constancia se transforma en un recuerdo. Ella comienza a revivir momentos en su mente, recordando tu tono, tu calidez, tu calma. Siente el vacío de no tener tu atención y ese vacío se convierte en una fuerza emocional que la atrae de nuevo hacia ti. Tu silencio cambia el equilibrio del deseo. Al principio, eras tú quien anhelaba la conexión, buscaba la aprobación y trataba de mantener todo en orden. Pero cuando dejas de perseguirlo, inviertes esa energía. Ahora es ella quien piensa, se pregunta, anhela, empieza a preguntarse, ¿qué estará haciendo? ¿Ya me olvidó? ¿Piensa siquiera en mí? Ese diálogo interno es lo que reaviva la atracción, porque las emociones crecen en la incertidumbre. Todo hombre debe entender esto. Tu silencio hace que tu presencia sea excepcional y la excepcionalidad genera valor. Piénsalo. Los diamantes no son valiosos por su brillo, sino por su escasez. La misma ley se aplica a tu energía. Cuando dejas de estar siempre disponible emocionalmente, tu presencia se convierte en algo que ella debe ganarse de nuevo. Es entonces cuando empieza a esforzarse más, a dar más, a respetar más. Esto no significa que juegues con ella ni que la manipules. Significa que entiendes tu valor y dejas de sobreestimarlo. Dejas de ceder tu paz a alguien que no se la ha ganado. Dejas de dar explicaciones a alguien que ya no te escucha. El silencio convierte tu presencia en un privilegio, no en una garantía. Ella empezará a sentir tu ausencia en las pequeñas cosas. Cuando algo bueno sucede y quiere contártelo, pero no estás. Cuando algo sale mal y desea que la acompañes, pero tu voz no se escucha. Ese silencio le hace darse cuenta de la estabilidad emocional que tu presencia aportaba a su vida. Y esa comprensión la impacta profundamente. La verdad es que cuando un hombre deja de hablar, su energía empieza a hablar por él. El misterio regresa. La tensión se reaviva. La atracción resurge. Ella empieza a verte de nuevo, no como el hombre que la necesita, sino como el hombre que necesita conservar. Y una vez que te ve así, su comportamiento cambia. Se vuelve más reflexiva, más femenina, más estable emocionalmente a tu lado. Porque el silencio le enseñó que tu energía no es algo que pueda desperdiciar. Tu silencio le enseña algo que ningún argumento puede, que no persigues el amor.
lo atraes. No ruegas atención, la exiges, no explicas tu valía, la vives. Y una vez que una mujer percibe ese cambio, jamás lo olvidará. Aunque no regrese, tu silencio resonará en su memoria mucho más tiempo que cualquier palabra que hayas pronunciado. Ese es el poder silencioso de la discreción masculina. No solo crea distancia, sino también deseo. No la aleja, sino que la acerca mediante la curiosidad, el respeto y la reflexión. Y es entonces cuando finalmente comprende, tu silencio no fue rechazo, sino amor propio. El silencio no es retraimiento, es revelación. Es el momento en que un hombre deja de actuar, de dar explicaciones, de invertir energía en aquello que no la valora. No es frialdad, es claridad, porque cuando finalmente dejas de hablar, todo a tu alrededor empieza a hablar por sí mismo. Sus acciones, su esfuerzo, su actitud, todo se hace visible en el silencio. La verdad es que el silencio es el lenguaje de la fortaleza. Los hombres débiles buscan la aprobación a través de las palabras. Los hombres fuertes impactan con su quietud. Cuando te mantienes sereno y ecuánime, le recuerdas que tu mundo no gira en torno a su aprobación. Esa comprensión la conmueve, porque expone cuánto poder solía tener y cuánto ha perdido desde el momento en que elegiste la paz en lugar del conflicto. Sentirá tu silencio con mayor intensidad que cualquier discurso que pudieras haber pronunciado. Penetra en sus pensamientos, sus emociones, sus rutinas, la obliga a enfrentarse a sí misma de maneras que ha evitado durante años, y lo admita o no, ese silencio la obliga a ver quién eres realmente. Un hombre con autocontrol, disciplina emocional y una autoridad serena. El silencio también te transforma. Te da espacio para respirar, para pensar, para recuperar la confianza. Empiezas a ver la relación con mayor claridad. Te das cuenta de cuántas veces dabas demasiado y recibías poco a cambio. Empiezas a valorar tu paz como tu mayor tesoro, porque la paz no es algo que se encuentra, sino algo que se protege. Y cada vez que eliges el silencio en lugar de discutir, la proteges. Al final, el silencio logra lo que las palabras no pueden. Restablece el equilibrio. Devuelve el poder a quien le corresponde. Le hace sentir el peso de tu ausencia y la profundidad de tu presencia. Y cuando finalmente vuelva a contactarte, lo hará con más conciencia, más respeto y más delicadeza, porque ahora sabe que tu silencio no es un castigo, es tu límite. Así que la próxima vez que sientas la tentación de explicar, de suplicar, de discutir, no lo hagas. Retrocede. Guarda silencio. Deja que tu silencio hable por ti. Porque un hombre que domina su silencio se domina a sí mismo. Y el hombre que se domina a sí mismo siempre inspirará respeto, atraerá la paz y jamás tendrá que rogar por amor. Cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más profundamente lo sentirá una mujer. No porque hayas desaparecido, sino porque finalmente sentirá el peso de lo que antes daba por sentado. Tu atención, tu paciencia, tu calma. Y una vez que sienta esa pérdida, jamás la olvidará.